Concilio Vaticano II. Constitución Sacrosanctum Concilium. Sobre la Sagrada Liturgia. Pablo, obispo, siervo de los siervos de Dios, juntamente con los padres del Sacrosanto Concilio, para perpetua memoria. Proemio. Número 1. Este Sacrosanto Concilio se propone acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Por eso, cree que le corresponde de un modo particular proveer a la reforma y al fomento de la liturgia. La liturgia en el misterio de la Iglesia. En efecto, la liturgia, por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo. La naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia. Es característico de la Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina, y todo eso de suerte que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Por eso, al edificar día a día a los que están dentro para ser templo santo en el Señor y morada de Dios en el Espíritu, hasta llegar a la medida de la plenitud de la edad de Cristo. La liturgia robustece también admirablemente sus fuerzas para predicar a Cristo y presenta así la Iglesia a los que están fuera como signo levantado en medio de las naciones, para que bajo de él se congreguen en la unidad los hijos de Dios que están dispersos, hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor. Liturgia y ritos, por lo cual el Sacrosanto Concilio estima que han de tenerse en cuenta los principios siguientes y que se deben establecer algunas normas prácticas en orden al fomento y reforma de la liturgia. Entre estos principios y normas hay algunos que pueden y deben aplicarse lo mismo al rito romano que a los demás ritos. Sin embargo, se ha de entender que las normas prácticas que siguen se refieren solo al rito romano, cuando no se trata de cosas que por su misma naturaleza afectan también a los demás ritos. Por último, el Sacrosanto Concilio, ateniéndose fielmente a la tradición, declara que la Santa Madre Iglesia atribuye igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios. Desea además que si fuera necesario sean íntegramente revisados con prudencia de acuerdo con la sana tradición y reciban nuevo vigor teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades de hoy. Capítulo 1. Principios generales para la reforma y fomento de la Sagrada Liturgia. 1. Naturaleza de la Sagrada Liturgia y su importancia en la vida de la Iglesia. La obra de la salvación se realiza en Cristo. Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, 1 de Timoteo 2:4, habiendo hablado antiguamente en muchas ocasiones de diferentes maneras a nuestros padres por medio de los profetas, Hebreos 1:1, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo para evangelizar a los pobres y curar a los contritos de corazón, como médico corporal y espiritual, mediador entre Dios y los hombres. En efecto, su humanidad unida a la persona del Verbo fue instrumento de nuestra salvación,
Por esto, en Cristo, se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. Esta obra de redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas de Dios, obró en el pueblo de la antigua alianza. Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte, destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida, pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. En la Iglesia se realiza por la liturgia. Por esta razón, así como Cristo fue enviado por el Padre, Él a su vez envió a los apóstoles, llenos del Espíritu Santo. No solo los envió para predicar el Evangelio a toda criatura y anunciar que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos libró del poder de Satanás y de la muerte, y nos condujo al reino del Padre, sino también a realizar la obra de salvación que proclamaban mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Y así por el bautismo, los hombres son injertados en el misterio pascual de Jesucristo, mueren con Él, son sepultados con Él y resucitan con Él. Reciben el espíritu de adopción de hijos por el que clamamos Abba, Padre. Romanos 8:15. Y se convierten así en los verdaderos adoradores que buscan al Padre. Asimismo, ¿cuántas veces comen la cena del Señor? Proclaman su muerte hasta que vuelva. Por eso, el mismo día de Pentecostés en que la Iglesia se manifestó al mundo, los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados y con perseverancia escuchaban la enseñanza de los apóstoles. Se reunían en la fracción del pan y en la oración, alabando a Dios, gozando de la estima general del pueblo. Hechos 2:41 al 42 y 47. Desde entonces, la Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual, leyendo cuanto a él se refiere en toda la Escritura, Lucas 24:27, celebrando la Eucaristía en la cual se hace de nuevo presentes la victoria y el triunfo de su muerte, y dando gracias al mismo tiempo a Dios por el inefable don en Cristo Jesús para alabar su gloria. Efesios 1:12. Por la fuerza del Espíritu Santo. Presencia de Cristo en la liturgia. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por el ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente, por último, cuando la iglesia suplica y canta salmos. El mismo que prometió: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Realmente en esta obra tan grande, por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa la Iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre eterno. Con razón, pues, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan, y a cada uno, a su manera, realizan la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo, sacerdotes, y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado,
no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Liturgia terrena y liturgia celeste. En la liturgia terrena preguntamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él nuestra vida y nosotros nos manifestemos también gloriosos con Él. La liturgia no es la única actividad de la Iglesia. La Sagrada Liturgia no agota toda la actividad de la Iglesia, pues para que los hombres puedan llegar a la liturgia es necesario que antes sean llamados a la fe y a la conversión. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿O cómo creerán en Él sin haber oído de Él? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Romanos 10, 14 al 15. Por eso, a los no creyentes, la Iglesia proclama el mensaje de salvación para que todos los hombres conozcan al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo y se conviertan de sus caminos haciendo penitencia. Y a los creyentes les debe predicar continuamente la fe y la penitencia y debe prepararlos, además, para los sacramentos, enseñarles a cumplir todo cuanto mandó Cristo y estimularlos a toda clase de obras de caridad, piedad y apostolado, para que se ponga de manifiesto que los fieles, sin ser de este mundo, son la luz del mundo y dan gloria al Padre delante de los hombres. Liturgia, cumbre y fuente de la vida celestial. No obstante, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, pues los trabajos apostólicos se ordenan a que una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la Iglesia, participen en el sacrificio y coman la cena del Señor. Por su parte, la liturgia misma impulsa a los fieles a que, saciados con los sacramentos pascuales, sean concordes en la piedad. Ruega a Dios que conserven en su vida y los que recibieron en la fe y la renovación de la alianza del Señor con los hombres de la Eucaristía, enciende y arrastra a los fieles a la apremiante caridad de Cristo. Por tanto, de la liturgia y sobre todo de la Eucaristía mana hacia nosotros la gracia como de su fuente y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios a las cuales las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. Necesidad de las disposiciones personales. Mas para asegurar esta plena eficacia es necesario que los fieles se acerquen a la Sagrada Liturgia con recta disposición de ánimo, pongan su alma en consonancia con su voz y colaboren con la gracia divina para no recibirla en vano. Por esta razón, los pastores de almas deben vigilar para que en la acción litúrgica no solo se observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita, sino también para que los fieles participen en ella consciente, activa y fructuosamente. Liturgia y ejercicios piadosos. Con todo, la participación en la Sagrada Liturgia no abarca a toda la vida espiritual. En efecto, el cristiano, llamado a orar en común, debe, no obstante, entrar también en su cuarto para orar al Padre en secreto. Más aún, debe orar sin tregua, según enseña el apóstol. Y el mismo apóstol nos exhorta a llevar siempre la mortificación de Jesús en nuestro cuerpo, para que también su vida se manifieste en nuestra carne mortal.
Por esta causa pedimos al Señor en el sacrificio de la misa que recibida la ofrenda de la víctima espiritual, haga de nosotros mismos una ofrenda eterna para sí. Se recomiendan las prácticas piadosas aprobadas. Se recomiendan encarecidamente los ejercicios piadosos del pueblo cristiano, con tal de que sean conformes a las leyes y a las normas de la Iglesia, en particular si se hacen por mandato de la sede apostólica. Gozan también de una dignidad especial las prácticas religiosas de las iglesias particulares que se celebrarán por mandato de los obispos, a tenor de las costumbres o de los libros legítimamente aprobados. Ahora bien, es preciso que estos mismos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, de modo que vayan de acuerdo con la Sagrada Liturgia. En cierto modo, deriven de ella y a ella conduzcan al pueblo, ya que la liturgia por su naturaleza está muy encima de ellos. 2. Necesidad de promover la educación litúrgica y la participación activa. La Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación, en virtud del bautismo, el pueblo cristiano. Linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Primera de Pedro 2:9. Al reformar y fomentar la Sagrada Liturgia, hay que tener muy en cuenta esta plena y activa participación de todo el pueblo, porque es la fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. Y por lo mismo los pastores de almas deben aspirar a ella con diligencia en toda su actuación pastoral, por medio de una educación adecuada, y como no se puede esperar que esto ocurra si antes los mismos pastores de almas no se impregnan totalmente del espíritu y de la fuerza de la liturgia y llegan a ser maestros de las mismas. Es indispensable que se provea antes que nada a la educación litúrgica del clero. Por tanto, el Sacrosanto Concilio ha decretado establecer lo que sigue. Formación de profesores de liturgia. Los profesores que se elijan para enseñar la asignatura de Sagrada Liturgia en los seminarios, casas de estudios religiosos y facultades teológicas deben formarse a conciencia para su misión y en institutos destinados especialmente a ello. Formación litúrgica del clero. La asignatura de Sagrada Liturgia se debe considerar entre las materias necesarias y más importantes en los seminarios y casas de estudios de los religiosos, entre las asignaturas principales en las facultades de teología. Se explicará tanto bajo el aspecto teológico e histórico como bajo el aspecto espiritual, pastoral y jurídico. Además, los profesores de las otras asignaturas, sobre todo de teología dogmática, Sagrada Escritura, teología espiritual y pastoral, procurarán exponer el misterio de Cristo y la historia de la salvación, partiendo de las exigencias intrínsecas del objeto propio de cada asignatura, de modo que quede bien clara su conexión con la liturgia y la unidad de la formación sacerdotal. Vida litúrgica en los seminarios e institutos religiosos. En los seminarios y casas religiosas, los clérigos deben adquirir una formación litúrgica de la vida espiritual por medio de la adecuada iniciación que les permita comprender los sagrados ritos y participar en ellos con toda el alma, sea celebrando los sagrados misterios, sea con otros ejercicios de piedad, penetrados del espíritu de la Sagrada Liturgia. Aprendan al mismo tiempo a observar las leyes litúrgicas, de modo que en los seminarios e institutos religiosos la vida esté totalmente informada de espíritu litúrgico. Vida litúrgica de los sacerdotes. A los sacerdotes, tanto seculares
como religiosos que ya trabajan en la viña del Señor, se les ha de ayudar con todos los medios apropiados a comprender cada vez más plenamente lo que realizan en las funciones sagradas, a vivir la sagrada liturgia y comunicarla a los fieles a ellos encomendados. Formación litúrgica del pueblo fiel. Los pastores de almas fomenten con diligencia y paciencia la educación litúrgica y la participación activa de los fieles, interna y externa, conforme a su edad, condición, género de vida y grado de cultura religiosa, cumpliendo así una de las funciones principales del fiel dispensador de los misterios de Dios, y en este punto guían a su rebaño no solo de palabra, sino también con el ejemplo. Transmisiones de acciones litúrgicas. Las transmisiones radiofónicas y televisivas de acciones sagradas, sobre todo si se trata de celebración de la misa, se harán discreta y decorosamente, bajo la dirección y responsabilidad de una persona idónea a quien los obispos hayan destinado a este menester. 3. Reforma de la Sagrada Liturgia. Para que la Sagrada Liturgia, el pueblo cristiano no, para que el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad gracias abundantes, la Santa Madre Iglesia desea proveer con solicitud a una reforma general de la misma liturgia, porque la liturgia consta de una parte que es inmutable por ser institución divina y de otras partes sujetas a cambio, que en el decurso del tiempo pueden y aún deben variar, si es que en ellas se han introducido elementos que no corresponden bien a la naturaleza íntima de la misma liturgia o han llegado a ser menos apropiados. En esta reforma, los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan y en lo posible el pueblo cristiano pueda comprenderlas fácilmente y participar en ellas por medio de una celebración plena, activa y comunitaria. Por esta razón, el Sacrosanto Concilio ha establecido estas normas generales. A. Normas generales. Solo la jerarquía puede introducir cambios en la liturgia. La reglamentación de la Sagrada Liturgia es de competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica. Esta reside en la sede apostólica y en la medida que determine la ley en el obispo. En virtud del poder concedido por el derecho, la reglamentación de las cuestiones litúrgicas corresponde también, dentro de los límites establecidos, a las competentes asambleas territoriales de obispos de distintas clases, legítimamente constituidos. Por lo mismo que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Conservar la tradición y apertura al legítimo progreso. Para conservar la sana tradición y abrir con todo el camino a un progreso legítimo, debe proceder siempre una concienzuda investigación teológica, histórica y pastoral acerca de cada una de las partes que se han de revisar. Ténganse en cuenta también no solo las leyes generales de la estructura y mentalidades litúrgicas, sino también la experiencia adquirida con la reforma litúrgica y con los indultos concedidos en diversos lugares. Por último, no se introduzcan innovaciones si no lo exige una utilidad verdadera y cierta de la Iglesia, y solo después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas se desarrollen, por decirlo así, orgánicamente a partir de las ya existentes. En cuanto sea posible, evítense las diferencias notables de ritos entre territorios contiguos. Biblia y liturgia. En la celebración litúrgica, la importancia de la Sagrada Escritura es sumamente grande, pues de ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía y los salmos que se cantan,
Las preces, oraciones e himnos litúrgicos están penetrados de su espíritu y de ella reciben su significado las acciones y los signos. Por tanto, para procurar la reforma, el progreso y la adaptación de la Sagrada Liturgia, hay que fomentar aquel amor suave y vivo hacia la Sagrada Escritura, que atestigua la venerable tradición de los ritos, tanto orientales como occidentales. Revisión de los libros litúrgicos. Revísese cuanto antes los libros litúrgicos, valiéndose de peritos y consultando obispos de diversas regiones del mundo. B. Normas derivadas de la índole de la liturgia como acción jerárquica y comunitaria. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad, es decir, pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por eso pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifiestan, pero cada uno de los miembros de este cuerpo reciben un influjo diverso, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual. Primacía de las celebraciones comunitarias. Siempre que los ritos, cada cual según su naturaleza propia, admitan una celebración comunitaria con asistencia y participación activa de los fieles, incúlquese que hay que preferirla en cuanto sea posible a una celebración individual y casi privada. Esto vale sobre todo para la celebración de la misa, quedando siempre a salvo la naturaleza pública y social de toda misa, y para la administración de los sacramentos. Cada cual desempeñe su oficio. En las celebraciones litúrgicas, cada cual ministro o simple fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Auténtico ministro litúrgico. Auténtico ministerio litúrgico. Los acólitos, lectores, comentadores y cuantos pertenecen a la Schola Cantorum desempeñan un auténtico ministerio litúrgico y ejerzan, por tanto, su oficio con la sincera piedad y orden que convienen a tan gran ministerio y les exige con razón el pueblo de Dios. Con este fin es preciso que cada uno a su manera esté profundamente penetrado del espíritu de la liturgia y sea instruido para cumplir su función debida y ordenadamente. Participación activa de los fieles. Para promover la participación activa se fomentarán las aclamaciones del pueblo, las respuestas, la salmodia, las antífonas, los cantos y también las acciones o gestos y posturas corporales. Guárdese además a su debido tiempo un silencio sagrado. Normas para la revisión de las rúbricas. En la revisión de los libros litúrgicos, téngase muy en cuenta que en las rúbricas esté prevista también la participación de los fieles. No se hará acepción alguna de personas. Fuera de la distinción que deriva de la función litúrgica y del orden sagrado, y exceptuados los honores debidos a las autoridades civiles a tenor de las leyes litúrgicas, no se hará acepción de personas o de clases sociales ni en las ceremonias ni en el ornato externo. De la mano de María al encuentro con Jesús.